Muchos ven los mandamientos de Dios como un conjunto de reglas aburridas, como si fueran cadenas que limitan la vida. Pero dime algo, ¿quién disfruta manejar en una carretera sin señales? Sin semáforos, sin límites de velocidad, sin reglas de tránsito, el resultado sería un desastre. Dios nos dio los 10 mandamientos no para restringirnos, sino para protegernos. Oh, cuánto amo yo tu ley. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Salmos 119, 97, 105. ¿Qué pasaría si el mundo los obedeciera? No habría asesinatos ni violencia. Las familias serían fuertes y estables. La codicia y la mentira no destruirían corazones. Las personas honrarían a Dios sobre todo. Los 10 mandamientos no son una carga, sino la clave para una vida plena. Hoy vamos a descubrir cómo estos principios eternos siguen transformando vidas hoy. Si me amáis, guardad mis mandamientos, amar a Dios sobre todas las cosas. Si hoy preguntáramos a las personas en la calle si aman a Dios, la mayoría respondería que sí. Claro que amo a Dios, dirían, pero la verdadera pregunta es, ¿cómo lo demostramos? Jesús fue muy claro cuando dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Juan 14, 15. No dijo, si me amas, dime cosas bonitas, o si me amas, ve a la iglesia de vez en cuando. No. Él dijo que el amor verdadero se demuestra con obediencia. Vivimos en una época donde el amor se ha convertido en un sentimiento vacío. La gente dice amar a Dios, pero sus vidas cuentan una historia diferente. ¿Cómo podemos decir que amamos a Dios si vivimos desobedeciéndole? ¿Cómo podemos proclamar nuestro amor por Él si nuestro corazón está dividido entre Él y el mundo? Dios nos dio un mandamiento claro desde el principio. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Éxodo 20, 3. Esto significa que Dios debe ocupar el primer lugar en nuestras vidas, por encima de cualquier cosa o persona. Sin embargo, muchos han permitido que los dioses modernos tomen el trono que solo le pertenece a Él. Para algunos, su Dios es el dinero. Pasan la vida corriendo tras riquezas, creyendo que en ellas encontrarán seguridad. Pero Jesús nos advirtió, no podéis servir a Dios y a las riquezas. Mateo 6, 24. Otros han convertido su carrera, su familia o incluso su propio ego en su Dios. Pero Dios no comparte su gloria con nadie. Isaías 42, 8. Amar a Dios sobre todas las cosas significa rendirse completamente a Él. No es solo asistir a la iglesia los domingos, sino vivir cada día con el propósito de agradarle. Es despertar cada mañana y decir, Señor, mi vida es tuya, mis decisiones son tuyas, mis pensamientos te pertenecen. Jesús nos enseñó que el amor a Dios no es solo un sentimiento, es un compromiso. Cuando Pedro falló al negar a Jesús 3 veces, el Señor no le preguntó, ¿te sientes mal por lo que hiciste? No, le preguntó, ¿me amas? Juan 21, 15. Porque el amor verdadero no se mide por palabras, sino por acciones. La pregunta para nosotros hoy es, ¿amas verdaderamente a Dios? ¿Él es la prioridad en tu vida o hay algo más ocupando su lugar? Dios nos llama a una entrega total. No un 50% ni un 90%. Él quiere el 100% de nuestro corazón. Y cuando ponemos a Dios en el centro, todo en nuestra vida cambia. Dejamos de depender de las cosas pasajeras y encontramos seguridad en aquel que nunca falla. Pero para amarle con todo nuestro ser, primero debemos deshacernos de los ídolos que nos apartan de Él. Porque, mis hermanos, el segundo mandamiento nos advierte del peligro de los ídolos. Y no me refiero solo a estatuas de piedra y oro,
sino a cualquier cosa que desplace a Dios en nuestro corazón. Es ahí donde entra el siguiente punto: no te harás imagen. No te hagas imágenes. El amor a Dios sobre todas las cosas implica no solo ponerlo en primer lugar, sino también adorarle como Él ha establecido en su palabra. Sin embargo, desde tiempos antiguos, la humanidad ha tenido la tendencia de fabricar ídolos y crear su propia versión de Dios. Dios nos dio un mandamiento claro en Éxodo 20, 4-6. No te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso. El problema de la idolatría no es solo postrarse ante una estatua, sino adorar a Dios de una manera que Él no ha mandado. El pueblo de Israel cayó en este error cuando hicieron el becerro de oro en el desierto. Éxodo 32. Ellos no dijeron que adoraban a un Dios falso, sino que afirmaban que ese becerro representaba a Jehová. Pero Dios no lo aceptó. Él no permite que su gloria sea reducida a una imagen o una figura hecha por manos humanas. Hoy en día, muchos piensan que este mandamiento ya no aplica porque no adoran estatuas. Pero la idolatría ha tomado formas más sutiles. Algunos han convertido a líderes religiosos en ídolos. Otros han hecho de las tradiciones humanas un objeto de veneración. Incluso hay quienes han creado una versión de Dios a su conveniencia, un Dios que no exige santidad ni arrepentimiento. Jesús nos dijo claramente: Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Juan 4, 24. Esto significa que la verdadera adoración no se basa en imágenes, rituales o símbolos, sino en una relación genuina con Dios. No necesitamos intermediarios terrenales, porque Cristo es el único mediador entre Dios y los hombres. 1 Timoteo 2, 5. Pero la idolatría no solo se manifiesta en lo religioso. Todo lo que ocupa el lugar de Dios en nuestro corazón se convierte en un ídolo. Puede ser el dinero, la fama, el entretenimiento, la tecnología, una relación o incluso nosotros mismos. Pregúntate: ¿qué cosa en mi vida tiene más prioridad que Dios? ¿Dónde invierto más mi tiempo, mi pasión y mi esfuerzo? Porque donde esté nuestro tesoro, allí estará nuestro corazón. Mateo 6, 21. La idolatría nos aleja de Dios y nos lleva por un camino de ceguera espiritual. El salmista describe a los ídolos como: tienen ojos, pero no ven; tienen oídos, pero no oyen. Salmo 115, 5, 7. Y lo más impactante es que los hacen son semejantes a ellos. Salmo 115, 8. En otras palabras, cuando ponemos nuestra confianza en algo que no tiene vida, nosotros mismos nos volvemos espiritualmente muertos. Pero hay esperanza. Dios nos llama a un arrepentimiento sincero. Él nos dice que dejemos atrás los ídolos y volvamos a una relación pura con Él. Porque cuando apartamos nuestro corazón de las imágenes y lo entregamos completamente a Dios, experimentamos su presencia de una manera real y poderosa. El Señor no busca una adoración superficial. Él no quiere imágenes talladas ni religiosidad vacía. Lo que Él anhela es un corazón rendido, una vida de obediencia y un amor sincero. Y cuando verdaderamente entendemos esto, nos damos cuenta de que el nombre de Dios es santo y debe ser reverenciado en todo lo que hacemos. No podemos tomar su nombre a la ligera ni usarlo en vano, porque su nombre es sinónimo de su carácter y su gloria. No tomarás el nombre de Dios en vano,
La voz de Dios resonó en el monte Sinaí con palabras que estremecieron los corazones de Israel. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Éxodo 20:7. El nombre de Dios es santo. Es más que una palabra, más que una etiqueta religiosa. Es su identidad, es su carácter, es su gloria. En la Biblia, el nombre de Dios representa su esencia misma. Y sin embargo, vivimos en un mundo que ha perdido el respeto por el nombre de Dios. Hoy escuchamos su nombre usado como una expresión común: Dios mío, Jesús, Dios santo. Pero no están orando, no están adorando, ni siquiera están pensando en Él. Solo lo mencionan como si fuera cualquier otra palabra. ¿Y qué dice la Escritura? Jehová no dará por inocente al que tome su nombre en vano. Dios no juega con su nombre. No es un sonido vacío, no es una palabra cualquiera. En el Antiguo Testamento, los judíos reverenciaban el nombre de Dios de tal manera que ni siquiera lo pronunciaban. Se referían a Él con títulos como Adonai o El Shaddai, porque temían deshonrar su nombre. Pero hoy la irreverencia es común. El nombre de Dios es tomado en vano en las películas, en la música, en la televisión, en el lenguaje cotidiano. Se usa para bromas, se usa para maldecir, se usa para engañar. Pero cuando el hombre juega con el nombre de Dios, se mete en terreno peligroso. Dios no es un concepto, no es una teoría, no es una tradición. Él es real, Él es santo, Él es fuego consumidor. Tomar su nombre en vano no es solo cuestión de palabras. Muchos piensan que este mandamiento solo se refiere a decir malas palabras usando el nombre de Dios, pero es mucho más profundo que eso. 1. Tomamos su nombre en vano. Cuando juramos falsamente en su nombre, ¿cuántas veces hemos escuchado frases como lo juro por Dios o Dios sabe que digo la verdad? Y sin embargo, es una mentira. Jesús dijo claramente: no juréis en ninguna manera, sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. Mateo 5, 34, 37. Si necesitamos jurar para que nos crean, significa que nuestra palabra no tiene valor. Los hijos de Dios deben ser íntegros, de manera que su simple palabra sea suficiente. 2. Tomamos su nombre en vano cuando decimos ser cristianos, pero vivimos como el mundo. Aquí es donde este mandamiento se vuelve personal. Si decimos que somos seguidores de Cristo, pero vivimos en pecado, estamos tomando su nombre en vano. El apóstol Pablo reprendió a los judíos religiosos diciendo: el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Romanos 2, 24. En otras palabras, cuando proclamamos el nombre de Dios, pero nuestras vidas contradicen su palabra, estamos deshonrándolo. ¿Cuántas veces hemos visto a personas que dicen ser cristianas, pero viven con odio, hipocresía, orgullo y desobediencia? Esto envía un mensaje equivocado al mundo, haciendo que los incrédulos se burlen de la fe. Jesús dijo: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Mateo 7, 21. No basta con decir Señor, Señor. Dios busca una vida de obediencia, no solo palabras vacías. 3. Tomamos su nombre en vano cuando usamos a Dios para beneficio personal. En estos tiempos hay muchos que usan el nombre de Dios para manipular a otros. Falsos profetas que prometen bendiciones a cambio de dinero. Iglesias que predican un evangelio de prosperidad en lugar de santidad.
Jesús advirtió: muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Mateo 7, 22, 23. No todos los que usan el nombre de Dios realmente le pertenecen. El nombre de Dios no es un amuleto, no es una herramienta de manipulación, es santo. El nombre que salva y transforma. Pero aquí está la otra cara de este mandamiento: el poder del nombre de Dios cuando es usado con fe y reverencia. El nombre de Jehová es torre fuerte, a él correrá el justo y será levantado. Proverbios 18, 10. Todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Romanos 10, 13. El nombre de Jesús no es cualquier nombre, es el nombre que tiene poder sobre la enfermedad, sobre los demonios, sobre la muerte y sobre el infierno. Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. Filipenses 2, 9, 10. Cuando el pueblo de Dios usa su nombre con fe, las cadenas se rompen, las vidas cambian, los milagros suceden. Pero si queremos experimentar ese poder, debemos aprender a honrar su nombre, no con labios, sino con vidas santificadas. Y cuando comprendemos la santidad de su nombre, entendemos que no podemos tratar a Dios como algo común. Él es santo. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Éxodo 20, 8:10. Dios instituyó el día de reposo como una señal de pacto con su pueblo. No era solo un mandato, era un regalo, un día especial, apartado del resto, donde el ser humano podía descansar, renovar sus fuerzas y encontrarse con Dios. Pero vivimos en un tiempo donde la gente ha olvidado este principio. Hoy todo es prisa, todo es trabajo, todo es estrés. La sociedad ha reemplazado el día del Señor con entretenimiento, negocios y placeres personales. Y nos preguntamos por qué estamos tan agotados, tan ansiosos, tan espiritualmente secos. Dios, en su infinita sabiduría, sabía que el hombre necesitaba un descanso, no solo físico, sino espiritual. El propósito del día de reposo, este mandamiento, no era solo sobre descansar el cuerpo, era un recordatorio de la soberanía de Dios. 6 días se trabajará, mas el día séptimo será de reposo, consagrado a Jehová. Éxodo 31, 15. Al guardar el día de reposo, el pueblo de Israel reconocía que Dios era el proveedor de su sustento. No dependían solo de su esfuerzo, sino de la bendición de Dios. Hoy muchos trabajan sin descanso porque creen que si ellos no se esfuerzan al máximo, no tendrán suficiente. Pero Dios nos enseña que cuando confiamos en Él, Él suple nuestras necesidades. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Mateo 6:33. Dios bendice al que le da el primer lugar, pero este mandamiento tenía un significado más profundo. Jesús, el verdadero descanso. En el Antiguo Testamento el día de reposo era un símbolo, apuntaba a algo mayor. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Mateo 11,
28. Jesús es nuestro verdadero reposo. Él vino a traer descanso para el alma, liberación del pecado y paz con Dios. Los fariseos habían convertido el día de reposo en un ritual vacío. Habían hecho del sábado una carga en lugar de una bendición. Pero Jesús les mostró el verdadero propósito. El día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo. Marcos 2, 27. Dios nunca quiso que el día de reposo fuera solo una rutina religiosa. Quiso que fuera un día para conectarnos con Él, para renovar nuestra fe y nuestra relación con Él. La importancia de apartar un tiempo para Dios. Hoy en día, aunque no vivimos bajo la ley de Moisés, el principio del día de reposo sigue siendo relevante. En nuestra vida acelerada necesitamos tiempos de descanso para adorar, para meditar en su palabra, para renovar nuestra relación con Dios. Dios no diseñó al ser humano para estar en una carrera interminable. Si no aprendemos a detenernos, nos quemaremos. Me hace descansar en verdes pastos, me guía junto a aguas de reposo, confortará mi alma. Salmo 23, 2, 3. Dios nos llama a descansar en Él. No solo un día a la semana, sino cada día en su presencia. Pero si queremos experimentar ese descanso verdadero, debemos aprender a darle el primer lugar en nuestra vida. Si no tenemos tiempo para Dios, nuestra vida espiritual se debilita. Nos volvemos vulnerables, ansiosos y fríos espiritualmente. Por eso, Dios nos llama a apartar un tiempo sagrado para Él. Un tiempo donde dejamos de lado las distracciones y nos enfocamos en Él. Porque cuando ponemos a Dios en primer lugar, Él ordena el resto de nuestra vida. Y cuando aprendemos a descansar en Dios, entendemos algo más. Nuestra relación con Él debe ser nuestra prioridad. No podemos permitir que el trabajo, el dinero o las preocupaciones nos roben nuestra comunión con Él. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Éxodo 20, 12. De todos los mandamientos que Dios dio a Moisés en el monte Sinaí, este es el primero con una promesa. Dios no solo nos ordena honrar a nuestros padres, sino que nos dice que hacerlo trae bendición y larga vida. Pero hoy vivimos en tiempos donde la familia está en crisis. Los valores han cambiado. Los hijos desprecian la autoridad de sus padres. Los hogares están divididos. Los ancianos son ignorados. La rebelión ha sido normalizada. Sin embargo, Dios no ha cambiado. Su palabra sigue en pie. Si queremos ver bendición en nuestras vidas y en nuestras familias, debemos volver a este principio. ¿Qué significa honrar a los padres? Honrar no significa solo obedecer mientras somos niños. Es mucho más profundo que eso. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre. Proverbios 1, 8. La honra incluye obediencia mientras dependemos de ellos, respeto siempre sin importar la edad, gratitud por lo que han hecho por nosotros, cuidado cuando son ancianos y vulnerables. Hoy la cultura enseña que una vez que crecemos podemos hacer lo que queremos y olvidar a nuestros padres. Pero la Biblia nos dice algo diferente. Si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. 1 Timoteo 5, 8. Dios toma esto muy en serio. No podemos decir que somos cristianos si despreciamos a quienes nos dieron la vida. El ataque del enemigo contra la familia. ¿Por qué crees que hoy en día hay tantas familias destruidas? Porque la familia es el diseño de Dios. Desde el principio, Satanás ha tratado de romper la relación entre padres e hijos. Lo hizo
en el huerto del Edén, lo hizo en la historia de Caín y Abel, lo hizo con los hijos rebeldes de Israel y lo sigue haciendo hoy. En los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Los hombres serán amadores de sí mismos, avaros, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. 2 Timoteo 3, 1, 2. ¿Te das cuenta? La desobediencia a los padres es una señal de los últimos tiempos. La televisión, la música y las redes sociales glorifican la rebeldía, se burlan de los padres, fomentan la desobediencia, pero Dios dice lo contrario. Maldito el que deshonrare a su padre o a su madre. Deuteronomio 27, 16. No importa lo que diga el mundo, Dios honra a los que honran a sus padres. 1. El ejemplo de José. Honra que trae bendición. José, el hijo de Jacob, es un modelo de honra. A pesar de ser vendido como esclavo, nunca dejó de respetar a su padre. Cuando se convirtió en gobernador de Egipto, lo primero que hizo fue traer a su padre y cuidar de él. Y José alimentó a su padre y a sus hermanos y a toda la casa de su padre con pan según el número de sus hijos. Génesis 47, 12. ¿Qué pasó con José? Fue grandemente bendecido. Jehová estaba con José, y todo lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. Génesis 39, 3. Dios bendice a los que honran a sus padres. 2. El ejemplo de Absalón. Rebelión que trajo destrucción. Absalón era hijo del rey David, pero su corazón estaba lleno de orgullo y rebelión. Se levantó contra su padre, conspiró contra él y quiso quitarle el trono. Así robaba Absalón el corazón de los de Israel. 2 Samuel 15, 6. El resultado, Dios lo desechó. Absalón encontró con los siervos de David y su cabeza quedó atrapada en una encina y quedó suspendido entre el cielo y la tierra. 2 Samuel 18, 9. Terminó muerto, colgado entre el cielo y la tierra, rechazado por ambos. ¿Qué nos enseña esto? La rebelión contra los padres trae consecuencias. Honrar a los padres no significa que sean perfectos. Tal vez alguien diga, pero mis padres me han tratado mal, ¿cómo puedo honrarlos? La honra no significa justificar el pecado. Hay padres que han fallado, pero Dios nos llama a perdonar y actuar con gracia. Sean benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Efesios 4, 32. No se trata de lo que ellos hicieron, se trata de lo que Dios nos manda a hacer. Jesús mismo honró a María y a José, aunque él era el Hijo de Dios, y descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos. Lucas 2, 51. Si el Rey del universo pudo honrar a sus padres terrenales, ¿quiénes somos nosotros para no hacerlo? La promesa de bendición. Este mandamiento viene con una promesa, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Dios promete larga vida y bendición a los que honran a sus padres. Es un principio espiritual. Cuando respetamos la autoridad establecida por Dios, Él nos bendice. Quizás has fallado en esto, pero hoy es el día de cambiar. Si has sido rebelde, pídele perdón a Dios y a tus padres. Si has descuidado a tus padres ancianos, comienza a cuidarlos. Si los has despreciado, comienza a restaurar la relación. No matarás. Éxodo 20, 13. Este mandamiento es corto, pero su significado es inmenso. Dios es el dador de la vida y nadie tiene el derecho de arrebatarla. Vivimos en un mundo donde la violencia se ha normalizado.
Las noticias están llenas de asesinatos, guerras, crímenes y odio. Pero este mandamiento va más allá de un acto físico. Jesús reveló que el verdadero problema del homicidio está en el corazón. Y hoy, más que nunca, la humanidad necesita entender el valor sagrado de la vida. Dios es el autor de la vida. Antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué. Jeremías 1:5. La vida no es un accidente. Cada persona fue creada con un propósito divino. Desde el primer aliento hasta el último, Dios es el único que tiene autoridad sobre la vida y la muerte. Yo hago morir y yo hago vivir. Deuteronomio 32:39. El asesinato es una afrenta directa contra el Creador. Cuando alguien derrama sangre inocente, se opone al diseño de Dios. Jesús llevó este mandamiento a otro nivel. Cuando los fariseos escuchaban "no matarás", pensaban: nunca he asesinado a nadie, soy inocente. Pero Jesús reveló el verdadero significado de este mandamiento. Oísteis que fue dicho a los antiguos: no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Mateo 5:21-22. Jesús dejó claro que la raíz del asesinato es el odio. Antes de que alguien cometa un asesinato físico, primero lo hace en su corazón. El resentimiento, la ira y la amargura son semillas de muerte. La Biblia nos da el ejemplo de Caín y Abel. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y Caín se enojó en gran manera y decayó su semblante. Génesis 4:5. Caín no mató a su hermano de inmediato. Primero permitió que el odio creciera en su corazón. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Génesis 4:8. El primer homicidio en la historia humana fue resultado del pecado en el corazón. Hoy hay muchas personas que no han cometido un asesinato físico, pero en su interior guardan odio, rencor y deseos de venganza. Jesús nos advierte que el odio es la antesala del homicidio. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. 1 Juan 3:15. Esto es serio. Las formas de asesinato en nuestro tiempo, alguien podría decir: yo nunca he matado a nadie, este mandamiento no aplica a mí. Pero el homicidio no solo es físico. Hay muchas maneras en las que la sociedad ha quebrantado este mandamiento. 1. Aborto, el asesinato silencioso. Porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Salmo 139:13. El aborto es uno de los pecados más terribles de nuestra generación. Se ha convertido en una práctica común, pero delante de Dios sigue siendo asesinato. El mundo lo llama derecho, pero Dios lo llama derramamiento de sangre inocente. Hay 6 cosas que aborrece Jehová, manos derramadoras de sangre inocente. Proverbios 6:16-17. Cada bebé en el vientre es una vida que Dios ha creado con un propósito. Y ningún ser humano tiene el derecho de decidir quién vive y quién muere. 2. El suicidio. Un ataque contra la obra de Dios. Nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida. Efesios 5:29. El suicidio es una tragedia que está en aumento. Muchas personas creen que su vida no tiene valor, pero Dios dice lo contrario. Jesús pagó un precio por cada alma. Él vino para dar vida,
no para que nos destruyamos. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Juan 10:10. Si alguna vez has sentido que tu vida no tiene sentido, déjame decirte que Dios tiene un propósito para ti. 3. El asesinato del carácter. Las palabras que matan, la muerte y la vida están en poder de la lengua. Proverbios 18:21. No solo se mata con armas, se mata con palabras. Hay personas que destruyen la vida de otros con chismes, calumnias y críticas. Jesús dijo: cualquiera que diga necio quedará expuesto al infierno de fuego. Mateo 5:22. Cuando usamos nuestras palabras para humillar, insultar o despreciar a alguien, estamos quebrantando este mandamiento. Dios nos llama a ser dadores de vida. Si el homicidio proviene del odio, ¿cuál es el remedio? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Mateo 22:39. Jesús no solo nos manda a evitar el asesinato, nos manda a amar. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Romanos 12:17. El cristiano no puede ser una persona llena de odio, venganza o amargura. Dios nos llama a perdonar, a sanar y a traer vida a otros. No cometerás adulterio. Éxodo 20:14. El matrimonio es una de las instituciones más sagradas que Dios ha establecido. Desde el principio Dios creó al hombre y la mujer para vivir en una relación de fidelidad, amor y unidad. Pero vivimos en un mundo donde la pureza y la fidelidad han sido atacadas. El adulterio se ha normalizado. La infidelidad ha sido disfrazada de libertad y el compromiso matrimonial ha sido reemplazado por el egoísmo y el deseo de placer. ¿Qué dice Dios sobre esto? La palabra de Dios es clara. El adulterio es pecado. Y hoy, más que nunca, la humanidad necesita volver a la santidad y al respeto por el matrimonio. El diseño de Dios para el matrimonio: por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Génesis 2:24. Dios estableció el matrimonio como una unión sagrada e indisoluble. El mundo dice: si no funciona, déjalo. Dios dice: lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Mateo 19:6. El matrimonio no es solo un contrato, es un pacto delante de Dios. Es un compromiso de amor, fidelidad y entrega total. El adulterio comienza en el corazón. Los fariseos pensaban que cumplir este mandamiento solo significaba evitar el acto físico de la infidelidad. Pero Jesús reveló algo más profundo. Oísteis que fue dicho: no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Mateo 5:27-28. Jesús llevó este mandamiento al nivel del pensamiento y del deseo. Antes de que un adulterio se cometa físicamente, primero se comete en la mente. Hoy, la inmoralidad sexual está en todas partes: en la televisión, en las redes sociales, en la música, en la publicidad. ¿Cuántas personas han destruido su hogar porque dejaron que la tentación entrara en su corazón? Por eso la Biblia dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Proverbios 4:23. Las consecuencias devastadoras del adulterio. El mundo celebra el adulterio, pero no te dice las consecuencias. El que comete adulterio es falto de entendimiento.
corrompe su alma el que tal hace. Proverbios 6:32. El adulterio trae destrucción del matrimonio. La confianza se rompe y muchas veces es irreparable. Familias rotas. Los hijos sufren las consecuencias de la infidelidad, dolor y culpa. El placer momentáneo del pecado se convierte en amargura y remordimiento. Juicio de Dios. La Biblia dice que Dios juzgará a los adúlteros. Hebreos 13:4. Muchos piensan que pueden ocultar su pecado, pero la Biblia dice: pero si no lo hacéis así, he aquí, habréis pecado contra Jehová, y sabed que vuestro pecado os alcanzará. Números 32:23. El pecado siempre sale a la luz. Las formas de adulterio en nuestra generación. El adulterio no solo ocurre cuando alguien tiene una relación física fuera del matrimonio. Hay muchas formas en las que este mandamiento se quebranta. 1. Adulterio en la mente. Jesús dijo que con solo mirar con deseo ya se ha cometido adulterio. Cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Santiago 1:14. La pornografía es una de las trampas más peligrosas de nuestra generación. Miles de matrimonios han sido destruidos por la adicción a la inmoralidad en línea. La Biblia nos manda a huir de la fornicación. 1 Corintios 6:18. 2. Adulterio emocional. No siempre el adulterio es físico. Muchas veces empieza con una relación emocional inapropiada. Personas casadas que empiezan a buscar apoyo emocional fuera de su matrimonio. Un mensaje de texto que parece inofensivo. Una conversación que se vuelve más íntima. Un amigo con el que se comparte más que con el esposo o esposa. La Biblia nos llama a guardar nuestro corazón y nuestros pensamientos. Examinad todo, retened lo bueno, absteneos de toda especie de mal. 1 Tesalonicenses 5:21-22. 3. Adulterio con el mundo. En la Biblia, Dios compara la idolatría con el adulterio espiritual. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Santiago 4:4. Cada vez que ponemos otras cosas antes que a Dios, estamos traicionando nuestra relación con Él. Dios puede restaurar lo que el pecado destruyó. Tal vez estás pensando: he fallado, mi matrimonio está roto. ¿Hay esperanza para mí? Sí. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. 1 Juan 1:9. Dios es experto en restaurar lo que el pecado ha destruido. Si has caído en adulterio, Cristo puede perdonarte. Si tu matrimonio ha sido herido, Cristo puede sanarlo. Pero tienes que tomar una decisión: aléjate del pecado y vuelve a Dios. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Salmo 34:18. No robarás. Éxodo 20:15. El robo no es solo un crimen castigado por las leyes humanas. Es un pecado grave delante de Dios. Pero vivimos en una sociedad donde el robo se ha vuelto común y en muchos casos aceptable. Gente que roba en secreto y piensa que nunca será descubierta. Empresas que engañan a sus clientes. Gobiernos corruptos que desvían dinero del pueblo. Empleados que roban tiempo a sus jefes. Personas que se aprovechan de los demás sin remordimiento. ¿Qué dice Dios sobre esto? Dios nos ha dado este mandamiento porque Él es un Dios de justicia, integridad y verdad. Robar no solo afecta a los demás, sino que también destruye nuestra relación con Dios.
Hoy, más que nunca, necesitamos volver a la honestidad y la integridad. El robo comienza en el corazón. Jesús enseñó que el pecado no solo es lo que hacemos externamente, sino lo que sucede en nuestro corazón. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Mateo 15:19. Antes de que alguien robe físicamente, primero el pecado ha sido concebido en su interior. La codicia, quiero lo que no es mío. La envidia, ¿por qué él sí y yo no? La falta de contentamiento, no tengo lo suficiente. La raíz del robo es la desconfianza en Dios. La persona que roba cree que Dios no le ha dado lo que necesita. Pero la Biblia dice, mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Filipenses 4:19. Dios es nuestro proveedor. Las diferentes formas de robar, algunos piensan que solo es robo si alguien entra en una casa y se lleva algo, pero la Biblia nos muestra que hay muchas maneras de robar. 1. Robar dinero o bienes materiales. No hurtaréis y no engañaréis, ni mentiréis el uno al otro. Levítico 19:11. Este es el robo más evidente. Un ladrón que entra en una casa, un empleado que toma dinero de la caja, una persona que no paga lo que debe. Pero hay otras formas más sutiles: evadir impuestos, alterar precios o mentir en transacciones. No devolver dinero prestado. Dios nos llama a vivir con honestidad absoluta. El justo aborrece la palabra de mentira, mas el impío se hace odioso e infame. Proverbios 13:5. 2. Robar tiempo y esfuerzo en el trabajo. Muchas personas se pagan a sí mismas por tiempo que no han trabajado. Empleados que fingen estar ocupados, personas que pierden el tiempo en redes sociales, en horario laboral. Jefes que hacen trabajar a sus empleados sin pagarles justamente. Trabajen de buena gana en todo lo que hagan, como si fuera para el Señor y no para la gente. Colosenses 3:23. Si engañas en el trabajo, no solo estás robando a tu jefe, sino a Dios. 3. Robar la gloria de Dios. El peor tipo de robo es cuando las personas quieren tomar para sí lo que solo le pertenece a Dios. Yo, Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza a esculturas. Isaías 42:8. Hoy en día, muchos quieren recibir la gloria por lo que Dios hace. Predicadores que buscan fama en lugar de servir. Cantantes cristianos que buscan la adoración del público. Personas que dicen, yo logré esto, cuando todo ha sido por la gracia de Dios. Toda la gloria le pertenece a Dios. Las consecuencias del robo: los ladrones no heredarán el reino de Dios. 1 Corintios 6:10. El mundo cree que puede salirse con la suya, pero la Biblia dice, no os engañéis. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Gálatas 6:7. El pecado del robo siempre trae consecuencias. Pérdida de confianza. Una persona que roba pierde credibilidad. Ruina espiritual. Nadie puede tener comunión con Dios mientras vive en deshonestidad. Juicio de Dios. El robo es pecado y tarde o temprano tendrá consecuencias eternas. Nada que obtenemos por medios deshonestos nos traerá bendición. La bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Proverbios 10:22. Si alguna vez has robado algo, aún hay esperanza para ti.
Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. 1 Juan 1:9. Pero el verdadero arrepentimiento también implica restauración. En la Biblia encontramos la historia de Zaqueo, el cobrador de impuestos. He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Lucas 19:8. Cuando Zaqueo encontró a Jesús, su vida cambió. No solo pidió perdón, sino que decidió devolver lo que había robado. Ese es el verdadero arrepentimiento, devolver lo que no nos pertenece. No codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Éxodo 20:17. Vivimos en un mundo insaciable. Más dinero, más fama, más placeres, más posesiones. Las personas nunca están satisfechas. El ojo nunca se sacia de ver, ni el oído de oír. Eclesiastés 1:8. La codicia es la raíz de muchos males y ha llevado a ruptura de familias por el deseo de otra pareja, corrupción y crímenes por amor al dinero, descontento y amargura por envidiar lo que otros tienen. Pero Dios dice claramente: no codiciarás, porque la codicia es un pecado del corazón que esclaviza y aleja del propósito de Dios. El peligro oculto de la codicia, raíz de todos los males, es el amor al dinero. 1 Timoteo 6:10. La codicia es un pecado silencioso, mientras que el asesinato o el robo, raíz de todos los males, es el amor al dinero. 1 Timoteo 6:10. La codicia es un pecado silencioso pero letal, mientras que el asesinato o el robo son visibles y castigados por la ley. La codicia se esconde en el corazón y consume lentamente el alma. Un hombre puede estar en la iglesia, cantar alabanzas y aparentar piedad, pero en su corazón desear lo que otro tiene. Una mujer puede sonreírle a su amiga, pero en su interior envidiar su matrimonio, su casa o su apariencia. Un trabajador puede obedecer a su jefe, pero en su corazón resentir no tener el puesto de su compañero. El corazón es engañoso más que todas las cosas y perverso. Jeremías 17:9. El problema con la codicia es que nunca se satisface. El que ama el dinero no se saciará de dinero. Eclesiastés 5:10. Cuanto más se obtiene, más se quiere, y sin darnos cuenta, la codicia se convierte en un ídolo que desplaza a Dios de nuestro corazón. Ejemplos bíblicos de la codicia. 1. La codicia de Acán. Dios le dijo a Israel que no tomara nada del botín de Jericó. Tomaron del anatema y el furor de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. Josué 7:1. Pero un hombre llamado Acán vio un manto, oro y plata, y los codició en su corazón. Y vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno, y 200 siclos de plata, y un lingote de oro. Lo codicié y lo tomé. Josué 7:21. Su codicia trajo juicio sobre toda su familia. Lo que parecía un deseo inofensivo terminó en destrucción total. 2. La codicia de David. David era el rey de Israel, tenía riquezas y poder, pero codició a Betsabé, la esposa de otro hombre. Envió David a preguntar por aquella mujer. 2 Samuel 11:3. Esa codicia lo llevó al adulterio, luego al engaño y finalmente al asesinato de Urías. Lo que comenzó con un simple deseo terminó en consecuencias devastadoras. 3. La codicia de Judas. Judas vio los milagros de Jesús,
escuchó su enseñanza y fue testigo de su amor, pero en su corazón codiciaba el dinero. Él era ladrón y teniendo la bolsa, sustraía de lo que se echaba en ella. Juan 12:6. Su amor por el dinero fue tan grande que vendió al Hijo de Dios por 30 monedas de plata. ¿Qué me queréis dar y yo os lo entregaré? Mateo 26:15. La codicia lo cegó hasta el punto de traicionar al Salvador. Al final, su remordimiento lo llevó al suicidio. Fue y se ahorcó. Mateo 27:5. ¿Qué nos enseñan estas historias? Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Proverbios 14:12. El resultado de un corazón codicioso, la codicia tiene consecuencias serias. Nos roba la paz. Nunca estamos satisfechos. Siempre queremos más. Nos aleja de Dios, porque en vez de buscarlo a Él, buscamos lo material. Nos llena de amargura, envidiamos a los demás y vivimos insatisfechos. Nos lleva a pecar más. La codicia nos empuja a la mentira, el engaño y el pecado. Nos esclaviza, nos convertimos en siervos del dinero y las posesiones. Nadie puede servir a dos señores. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Mateo 6:24. El problema no es tener cosas, sino cuando las cosas nos tienen a nosotros. El remedio para la codicia: contentamiento en Cristo. La Biblia nos muestra cómo vencer la codicia. Estad contentos con lo que tenéis. Hebreos 13:5. El apóstol Pablo, quien sufrió pobreza, cárcel y persecución, dijo: he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Filipenses 4:11. ¿Cómo es posible tener contentamiento en un mundo que siempre quiere más? A través de Cristo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13. Solo cuando encontramos nuestra satisfacción en Dios, la codicia pierde su poder. Jesús nos enseñó a buscar primero el reino de Dios. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas los serán añadidas. Mateo 6:33. Cuando ponemos a Dios en primer lugar, Él suple todo lo que necesitamos. Dios nos llama a vivir una vida de gratitud y contentamiento. Si tienes mucho, alaba a Dios. Si tienes poco, confía en Dios. Si ves que otro prospera, regocíjate en Dios. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. 1 Timoteo 6:6. El problema de la humanidad comenzó con la codicia. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, codiciable para alcanzar la sabiduría. Génesis 3:6. El pecado entró en el mundo porque Eva codició lo que Dios había prohibido. Pero la solución vino a través de Cristo, quien renunció a todo para darnos vida. Siendo rico, se hizo pobre, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. 2 Corintios 8:9. Hoy Dios te llama a soltar la codicia y confiar en Él. Mi Dios suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Filipenses 4:19. ¿A qué te refieres hoy? Entrega tus deseos a Cristo y experimenta la verdadera satisfacción que solo Él puede dar. Hemos hablado de los 10 mandamientos. Dios los dio para guiarnos, para mostrarnos el camino de la justicia. Pero aquí está la verdad más profunda. Nadie puede cumplirlos perfectamente. No hay justo ni aun uno. Romanos 3:10. Todos hemos fallado, todos hemos pecado, y el pecado tiene una consecuencia: la separación de Dios, porque la paga del pecado es muerte. Romanos 6:23. Pero escucha esto:
Dios no nos dejó sin esperanza. Él envió a su Hijo, Jesucristo, quien vivió una vida sin pecado y cumplió toda la ley por nosotros. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Gálatas 3:13. Y hoy Él te ofrece perdón, no importa qué hayas hecho. Si vienes a Jesús con un corazón sincero, Él te limpiará, te restaurará y te dará una nueva vida. Hoy es el día de tomar una decisión. Si Dios ha hablado a tu corazón, si quieres recibir su perdón y vivir conforme a su voluntad, te invita a que ores conmigo. Señor Jesús, reconozco que he pecado y que he fallado en guardar tus mandamientos, pero hoy entiendo que tú moriste por mí para pagar el precio de mi pecado. Te pido que me perdones, que me limpies con tu sangre y que me des una nueva vida. Hoy me rindo a ti. Ayúdame a obedecer tu palabra, a vivir para tu gloria. En el nombre de Jesús, amén. Si hiciste esta oración, Dios ha comenzado una obra en tu vida. Pero no guardes esto solo para ti. Compártelo. Id por todo el mundo y predicado el Evangelio a toda criatura. Marcos 16:15. No sabemos cuánto tiempo nos queda en esta tierra, pero sí sabemos esto: Jesús viene pronto. Que cuando Él regrese, nos encuentre guardando sus mandamientos y proclamando su verdad. Dios te bendiga